Bueno, gracias por la invitación de la vicegobernadora a dar una charla. Indudablemente yo he preparado algo, lo mío tenía más que ver con las obras, básicamente que venimos hace tiempo promoviendo o militando, que es el proyecto de Portezuelo del Viento y trasvase del río Grande del Atuel, como forma justamente de compensar esta disminución de disponibilidad de agua que tiene la provincia en general y la posibilidad con ello de habilitar nuevas áreas bajo riego. Sin embargo, en esta presentación, en realidad es justamente lo que he hecho una combinación de prácticamente las presentaciones que han hecho tanto el doctor Villalba como el ingeniero Morábito que me han precedido, pero que tiene una conclusión con el tema justamente de cómo a nivel de obras poder ir resolviendo o minimizando esta situación. Adelante. Bueno, acá les quería mostrar una imagen que ya algo previamente le había comentado el doctor Villalba. Esta zona es la zona de los cerros Plomo y Juncal, son la zona de los glaciares más importantes, diría yo, de Mendoza, de la cuenca en particular del río Mendoza. La primera imagen es una imagen que tomó el doctor Federico Reicher en 1910, un científico contratado por el gobierno de la Nación Argentina para hacer la exploración de la alta cordillera de Mendoza entre la Aconcagua y el Tupungato. Él hizo el relevamiento de todos los glaciares, las fuentes de agua, las fuentes termales, la flora, la fauna. Posteriormente, en el año 85, me toca a mí ir al mismo lugar, por el famoso deslizamiento del glaciar grande del Nevado del Plomo y el endicamiento que se produjo. Entonces me trasladé al lugar con el libro de Federico Reicher y fui al mismo lugar donde le había tomado esa foto y tomé la misma panorámica. De manera de poder comparar el estado de los glaciares 75 años después, solamente 75 años después. Podemos ver claramente los glaciares acá en el año 1910 y podemos ver acá el tamaño del glaciar. Acá estamos hablando de la masa de hielo descubierto, le estoy tomando la profesión al doctor Villalba. No estamos viendo la masa de hielo cubierto, pero podemos ver cómo en 75 años prácticamente los glaciares habían sido disminuidos prácticamente a la tercera parte. Estamos hablando de hace 31 años, o sea que este fenómeno que venía en una situación y que ha crecido exponencialmente, hoy estos glaciares están en mucho peor situación, mucho más disminuidos. Y básicamente, como se explicó anteriormente, en los años de pocas nevadas, los ríos siguen teniendo agua en Mendoza. No tanta, pero el agua justamente es producto del derretimiento de las masas de hielo permanente que son los glaciares, y esa es la dificultad que a futuro, más allá de la disminución de nevadas, va a tener la provincia, porque también los glaciares están en un franco proceso de disminución o de retroceso. Adelante. Acá tenemos una nota del diario Los Andes del 22 de marzo, no sé qué pasó ahí que no salió, es del año pasado, donde dice que se prevé a nivel mundial un déficit de 40% de agua para el año 2030. De manera que estamos viendo cómo en forma acelerada esta dificultad se está planteando a nivel mundial, como ha sido expresado anteriormente, pero particularmente cómo va a impactar en la provincia de Mendoza, donde el régimen de los ríos es exclusivamente nival. Estamos dependiendo exclusivamente de las nevadas del invierno anterior, indudablemente con un incremento de las precipitaciones pluviales desde el este hacia el oeste. Lo estamos viendo la franja verde cuando viajamos a La Pampa, como prácticamente se va moviendo hacia el oeste. La siguiente, por favor. Otra nota que es del 31 de octubre del 2015, dice también el diario Los Andes que en el 2020, obviamente son notas periodísticas, ¿no es cierto? Hay que tomarla con pinza, pero de todos modos nos están dando una idea de cómo van evolucionando las cosas. En 2020 la Argentina alimentará a 600 millones de personas. También tiene que ver con el crecimiento de la población mundial que mostraba anteriormente Ricardo Villalba. Adelante. Por último, esta es una nota reciente del 19 de noviembre de este año, donde también lo hemos visto recién, se confirma que en el 2016 se podría batir el récord de calor, y vemos en esa gráfica cómo ha venido evolucionando la temperatura en el planeta en los últimos años. Adelante. Adelante. Bueno, aquí he hecho un resumen que tiene bastante coincidencia con los valores que se han dado anteriormente. Obviamente las diferencias son menores. Mendoza tiene una superficie total con derechos, no regada actualmente, de alrededor de 360.000 hectáreas. Realmente regada, hoy estamos en el orden de las 295.000 hectáreas.
De esa tenemos aproximadamente con riego superficial 270.000 y con riego subterráneo 25.000. Ahí hay una pequeña diferencia con los valores que daba recién el ingeniero Moravito. Acá obviamente en la suma de los dos teníamos las 295.000 hectáreas. Con riego tradicional aproximadamente 260.000 hectáreas y con riego tecnificado, con riego moderno, en todas sus formas que explicó recién el ingeniero Moravito, 35.000 hectáreas. También las dos suman el total de 295.000 hectáreas. Y valores coincidentes también, vemos que la eficiencia de riego media está en el orden del 35%, hoy con estos nuevos parámetros que se están teniendo en cuenta podría estar más alto, y la eficiencia con riego tecnificado estaría en el orden del 80%, que también coincide con los valores dados anteriormente. ¿Qué quiero decir con esto? No te vayas todavía. ¿Qué quiero decir con esto? Que claramente de 100 litros que se derivan en los diques de cabecera, como se dijo recién, a la planta le llegan 35 litros. Se pierden 65 litros en el camino. En los tres sistemas, incluido lo que es la aplicación adentro de la finca. Indudablemente, nosotros tenemos el caso del río Mendoza, donde tenemos un módulo, un caudal medio anual histórico del orden de los 48, 50 metros cúbicos, y el consumo para uso humano e industrial está en el orden de los 7 metros cúbicos, o sea que es un 14%. El otro 86% es el que está consumiendo el riego agrícola. Pero todas las actividades económicas en la provincia se desarrollan alrededor del agua. O sea que en la medida que nosotros no hagamos algo para tener una mayor disponibilidad de agua, que no va a ser producto del clima justamente, las actividades económicas se van a ver seriamente afectadas a la provincia en el corto y en el mediano plazo. En función de esto es que nosotros venimos promoviendo y militando y diciendo, ya casi hasta por una cuestión de soberanía, que es imprescindible la ejecución de la obra del trasvase del Río Grande al Río Atuel, del cupo que le corresponde a Mendoza, que vamos a ver más adelante los detalles. Esa es una de las posibilidades, que ya no sería solo de mantener la superficie de riego, bajo riego, sino claramente de aumentar la superficie bajo riego y todas las otras actividades propias que surgen como beneficio de la ejecución de esa obra. Y la otra, obviamente, la otra componente, podrán haber otras más, pero básicamente para mí son estas dos, es la modernización de los sistemas de riego. Tanto en los sistemas públicos, o sea que son del Estado, como adentro de la finca. Adelante. Acá he tirado un número muy grueso, una más. Entonces, justamente, tenemos 260.000 hectáreas con riego tradicional. Si le aplicáramos un valor de 2.500, que coincide también, hemos tenido bastante coincidencia, de $2.500 por hectárea, para llegar a lo máximo que podríamos llegar y tener una eficiencia del 80%, necesitaríamos para los privados 10.000 millones de pesos para poder tecnificar el 100% de lo que hoy se riega con sistemas tradicionales. O sea, no estamos hablando de ninguna barbaridad de dinero. Hoy la provincia tiene un presupuesto de 60.000 millones de pesos, la nación, bueno, no sé cuánto es, pero mucho más. Y en este sentido quiero aclarar que la ingeniera Laura Montero, siendo senadora nacional, presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley hace 3 años atrás aproximadamente, para el financiamiento de obras, exclusivamente de obras de modernización de riego en todo el país. Inclusive era un proyecto donde detallaba claramente de dónde surgía ese financiamiento de las obras, y subsidio para obras de modernización de riego a las provincias en las redes públicas. Bueno, lamentablemente ese proyecto no llegó a ser tratado porque obviamente los proyectos de la oposición no se trataban en ese momento en el Congreso Nacional, se trataban solo los del Frente para la Victoria, pero bueno, hoy tenemos la posibilidad que quizás algún senador nuestro como Julio Cobo podría volver a presentarlo. Adelante. Bueno, ahora yendo a lo que es el trasvase, a la construcción de la presa y central Portezuelo del Viento y trasvase del Río Grande al Río Atuel, es un proyecto de propósitos múltiples que tiene varios beneficios. Primeramente, la regulación de los caudales de los ríos Grande y Colorado. El río Grande sabemos que es afluente del río Colorado y que involucra a otras 4 provincias, además de Mendoza: La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. Pero básicamente el beneficio más importante para la provincia de Mendoza es el incremento de las áreas bajo riego en los departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe. Además, mayor generación hidroeléctrica por la nueva central a pie de presa, por el aumento de caudales en el río, mayor generación en los nihuiles, abastecimiento de agua para uso humano industrial y por último incremento de la actividad turística.
Adelante. Bueno, acá algunos antecedentes de lo que se viene estudiando, lo he resumido bastante, hay muchísimos más, de lo que es el aprovechamiento integral del Río Grande y el trasvase del cupo de Mendoza. En el año 1911 ya se hicieron los primeros estudios, estamos hablando de hace 105 años que se empezó a hablar del trasvase del Río Grande al río Atuel, con la posibilidad de derivar a la laguna de Llancanero y de arriba a los ríos Atuel y Diamante. En el año 1940, el ingeniero Ivanisevich estudió la posibilidad, hoy absolutamente inviable obviamente, todo esto previo al acuerdo del COIRCO con las otras provincias, la posibilidad de derivar 100 metros cúbicos desde Bardas Blancas y desde ahí con un canal llevar 25 metros cúbicos a cada uno de los otros 4 ríos principales que tiene Mendoza, Atuel, Diamante, Tunuyán y el río Mendoza. Bueno, más cercanamente, en el año 2004 se firmó el acta 557 del COIRCO, donde por mayoría se prestó conformidad al pedido de Mendoza para realizar el trasvase desde Portezuelo al Viento. Digo por mayoría porque obviamente La Pampa votó en forma negativa. En el 2006 se firmaron posteriormente 2 actas, donde ahí sí por unanimidad se aprobó la redacción definitiva de los pliegos para el proyecto ejecutivo de Portezuelo del Viento. Y por último también en el 2006 se suscribió el acta de acuerdo entre la Nación y la provincia, donde se estableció que la Nación tomaba a su cargo el financiamiento de la obra, que es lo que ahora el Gobierno Nacional está decidido a ejecutar. Fíjense ustedes estas 2 fechas, esta misma fecha, 29 de agosto del 2006, yo digo que en algún momento va a estar en los libros de historia porque es una fecha muy importante para la provincia de Mendoza. Los pliegos, se aprobó la redacción de los pliegos para el proyecto ejecutivo de Portezuelo y además se firmó el acuerdo con la Nación para la ejecución de la obra. Adelante. Bueno, esto es el acuerdo, una más, otra más. Son los puntos básicos del acuerdo que se firma exactamente hace 40 años, el 26 de octubre de 1976, en la 6ª Conferencia de Gobernadores, donde participaron los gobernadores de las 5 provincias involucradas. Ahí fue donde se decidió, en base a algunos estudios, no solo de cantidad, sino de calidad de agua, básicamente, un estudio que se hizo en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, para repartir el agua del río. Entonces se decidió a darle a la provincia de Mendoza 24 metros cúbicos en una primera etapa, habla también de calidad de agua. En el artículo 2, es un poco confuso la redacción, pero bueno, yo se los explico, está redactado estrictamente así. En el artículo 3 le adjudica los 34 metros cúbicos segundo para derivar al río Atuel, 24 de los ríos Cobre, Tordillo, bueno, Santa Elena de las Cargas de los Oscuros en Valle Hermoso, si ustedes conocen, a 25 kilómetros del centro de esquí de Valle de las Leñas al oeste, y 10 metros cúbicos más de otro río que se llama Valenzuela, que es afluente del Río Grande un poquito, unos pocos kilómetros más al sur. ¿Por qué habla de 24 y después de 24 y 10, que son los 34? Porque los 10 metros cúbicos segundos están condicionados a una obra de trasvase de 50 metros cúbicos del Negro al Colorado que tiene que hacer la Nación. Adelante. Este es un mapa básico de los oasis del río Mendoza, un mapa del Departamento General de Irrigación, pero lo que quería mostrarle con esto es básicamente cómo están distribuidos y cómo es el aprovechamiento de agua en el oasis norte, en el oasis centro, en el oasis sur. Acá tenemos una parte en Malargüe, y como podemos ver el río Grande, que es el río más caudaloso de la provincia, no tiene absolutamente ningún aprovechamiento, no usamos nada. Se otorgó un solo derecho, 1 metro cúbico para el proyecto minero de potasio Ovale, Potasio Río Colorado, que hoy obviamente no está en ejecución. O sea que los 34 metros cúbicos que le corresponden a Mendoza, ya vamos a ver cuáles son los caudales totales del río en esa zona, van a parar absolutamente al Océano Atlántico. Se pierde la totalidad y en algún momento esa agua la van a empezar a usar las otras provincias. La Pampa, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires. Cuando se generen esos derechos, Mendoza no va a tener más la posibilidad, aunque ya esté otorgado, de trasvasarlo. Por eso digo que es una obra imprescindible para la provincia y además una obra casi de soberanía, porque es algo que le corresponde a Mendoza y Mendoza lo tiene que tener acá. Adelante. Adelante. Una más. Bueno, las 60.000 hectáreas nuevas bajo riego que decíamos se desarrollarían en los departamentos de Malargüe, General Alvear y San Rafael, y como podemos ver, la oferta hídrica actual, que obviamente estos son los caudales medios históricos
anuales, pero hoy sabemos que en los últimos 5 años ha habido una disminución notable. Lo podemos ver todas las noches en los noticieros cuando vemos la información que pasa del Departamento General de Irrigación. Río Diamante, Río Atuel, Río Malargüe, el trasvase representa prácticamente un río más en la provincia. O sea, fíjense la importancia de realizar esa obra en Mendoza. Adelante. Bueno, esta sería la zona en una imagen satelital de implantación del proyecto, donde nosotros tenemos Malargüe, tenemos el río Salado, tenemos acá todo el Río Grande, acá está el proyecto integral de agua y energía de hace 40 años, donde preveía la construcción de 5 presas. Acá tenemos la presa que sería de Portezuelo del Viento. Adelante, de a poquito. Objetivo inicial, construcción, presa y central hidroeléctrica Portezuelo del Viento. Aquí, adelante. Una más. Objetivo final, construcción del trasvase del Río Grande al Río Atuel a través de canales y túneles de conducción para dejar agua en Malargüe y de ahí al Río Salado y al Río Atuel para llevar el agua a los otros departamentos de General Alvear y Malargüe. Adelante. Bueno, esto quería mostrarles justamente, estábamos hablando de los caudales de los ríos de Mendoza. Fíjense que el módulo, o sea, el caudal medio anual del Río Grande en Portezuelo del Viento, en el lugar de emplazamiento de la presa, es de 94 metros cúbicos segundos, el módulo, llegando a tener caudales máximos de más de 500 metros cúbicos segundos. O sea que estamos hablando de un río muchísimo, pero muchísimo más importante que de los ríos que podemos ver nosotros acá habitualmente en nuestros oasis. Adelante. Respecto de los valores, estos son valores actualizados a julio de 2016 para la construcción de la presa y la central y las líneas de central a pie de presa, central hidroeléctrica y las líneas de transmisión. Hablábamos de unos 8.250 millones de pesos. Y la segunda etapa, que sería la etapa ya propia del trasvase, con los canales y los túneles de la conducción y el desarrollo de las nuevas áreas bajo riego, hablaríamos de otros casi 8.000 millones de pesos, con un total de 16.000 millones de pesos para la totalidad de las obras. Presa, central a pie de presa, líneas de transmisión de energía y posteriormente las obras para el trasvase y las nuevas áreas bajo riego. Adelante. Bueno, a nivel de la situación energética, porque es importante este componente también cuando hablamos de Portezuelo del Viento, para el 2030 se considera que la demanda energética podría llegar a subir hasta un 50%. Esto de ninguna manera se puede dar, o sea, no sería sostenible para el planeta, ni ambiental, ni económica, ni socialmente. Por lo tanto, es imprescindible la incorporación de nuevas fuentes que no utilicen carbón, petróleo, gas natural, que son las que actualmente satisfacen el 80% de la demanda a nivel mundial. Ustedes imaginen que, o piensen que Estados Unidos tiene reservas de carbón para 250 años aproximadamente, o sea que es muy difícil que estos países realmente vayan a reducir en forma considerable la emisión de gases de efecto invernadero o de CO2. Por lo tanto, promovemos la construcción de centrales, mini centrales hidroeléctricas. También, obviamente, las presas contribuyen a regular el uso del agua en los ríos, que es lo que se hablaba anteriormente en las anteriores presentaciones. Plantas receptoras solares, parques eólicos como fuentes no contaminantes. Un dato también importante es que si bien la Argentina no es un país importante como emisor de dióxido de carbono, sí lo es a nivel de la energía utilizada en los hogares. Es el país en Sudamérica con mayor emisión de dióxido de carbono por la energía utilizada en los hogares. O sea, tenemos un problema serio de hábito de consumo los argentinos. Adelante. Bueno, la construcción y puesta en funcionamiento de la presa y central Portezuelo del Viento permitiría contar con una energía de potencia instalada de 210 megavatios y generar actualmente unos 880 gigavatios hora. Esto como interés obviamente para el gobierno nacional y para las otras provincias, para la construcción de la presa, porque esto no es un beneficio directo para la provincia, ya que ingresa al sistema interconectado nacional. Perfectamente esta energía podría trasladarse a través de la línea de alta tensión construida recientemente Comahue Cuyo,
Y por último, en el caso hipotético y muy optimista de que la Argentina volviera al autoabastecimiento energético, como fue en alguna época con el gobierno del doctor Alfonsín, se podría, por la cercanía del nodo Colbún en Chile, ya que esto está muy cerca por Paso Pehuenche de Chile, exportar energía desde Portezuelo del Viento hacia el país vecino de Chile. Bueno, rápidamente, eso era todo, lo hice rápido para